programa producido por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles de México. Saludo a mis compañeros y amigos Jorge Arcila Arcona, Coordinador Nacional de Peritos y DRO de nuestro 9º Consejo Directivo. Saludo también al ingeniero Juan José Merodio Sánchez, vicepresidente de la Zona Sur, y a nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Gustavo Velasco Calvo, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Sean todos bienvenidos. Gracias. Primeramente voy a dar una pequeña reseña de una pequeña historia de quién es el ingeniero Gustavo Velasco Calvo. Él es ingeniero civil, nacido el 21 de septiembre de 1964 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se graduó de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Administración de la Construcción y ha llevado diversos diplomados y certificaciones en instituciones como CEMIC, CFE y el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Ha desempeñado distintos cargos directivos en CEMIC y el Colegio de Ingenieros Civiles y actualmente desempeña una actividad de consultor y empresario. Ingeniero, sea de nuevo bienvenido. Primeramente quiero que nos platique cómo surgió esta inquietud de desmembrar paso a paso el ciclo presupuestario en México. Muy buenas noches, es un gusto saludarte, ingeniero Jonathan, ingeniero José e ingeniero Jorge. Efectivamente, el ciclo presupuestario es el ciclo del gasto público en México. O sea, nosotros los ingenieros, de alguna forma, a través de nuestras figuras que desarrollamos en los colegios, como son los residentes de obra, los superintendentes, los DRO y los RTEC, de alguna forma pasamos a ser parte de este ciclo, aunque realmente no lo sepamos. Entonces, me dediqué al estudio desde el punto de vista administrativo de la ley. La ley yo la divido por su clasificación en 3 rubros: por su administración, por su aspecto técnico y su aspecto legal. Nosotros en los colegios nos corresponde y siempre hemos dado los cursos de obra pública desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque desde que nosotros estudiamos, desde la academia, siempre somos técnicos prácticamente de nacimiento. Entonces nunca nos ha preocupado la administración porque a través de todos los años académicos en la universidad, pues nunca nos dieron clases de administración y mucho menos en la parte legal. Entonces desde ese punto no estamos mal en el colegio. El asunto que ha habido una mezcla a lo largo de los años entre los ingenieros y ingenieros más que nada, que nos hemos dedicado a la construcción, y ahí es donde cambian las cosas. Al firmar un contrato entramos en un aspecto legal que muchas veces no conocemos, o la gran mayoría no conocemos. A lo largo de los años que la llevamos, podemos perder todo lo que hemos hecho durante toda una vida, precisamente por conocer la parte legal. Y eso me dio a la tarea de ponerme a estudiar en esa parte y encontré una forma que es la parte administrativa que en este momento voy a platicarles. Excelente, ingeniero Gustavo. Antes de entrar de lleno al tema, voy a presentar la siguiente cápsula a cargo de nuestra coordinadora de vinculación e integración gremial, el ingeniero Sandra García Tobar. Hoy te hablaré de uno de los ingenieros civiles mexicanos más famosos que han revolucionado la historia de la ingeniería civil, no solo en nuestro país, sino también alrededor del mundo. México ha sido prolífico en talentosos profesionales de la ingeniería civil. Conoce a uno de ellos y maravíllate con sus trascendentes aportaciones. Los ingenieros civiles mexicanos han contribuido de forma considerable e importante en el desarrollo y avance de nuestro país. Esto se debe principalmente a que son los responsables de crear y diseñar un sinfín de infraestructuras necesarias para satisfacer nuestras necesidades. Hoy te voy a hablar del ingeniero civil Bernardo Quintana, nacido en la Ciudad de México el 29 de octubre del año 1919. Bernardo Quintana Arrioja fue un ingeniero civil mexicano a quien se le conoce principalmente por ser uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Civiles Asociados ICA, así como por dirigir algunos proyectos de construcción de varias hidroeléctricas, entre las que se encuentra la de Chicoacén, Infiernillo,
Malpaso y Santa Rosa. Cuando Bernardo tenía aproximadamente 28 años, junto con 16 de sus compañeros, creó la primera sociedad de ingenieros civiles. La finalidad de esta iniciativa era la de dotar de una mejor infraestructura al país, convirtiéndose así en la constructora con mayor importancia en América Latina. Asimismo, contribuyó a la conclusión del sistema de transporte colectivo metropolitano, también conocido como el metro, y en gran parte de la construcción de Ciudad Universitaria, CEU. Ten presente que así como Bernardo Quintana, cada uno de nosotros podemos desarrollar proyectos que tengan como fin el mejorar nuestro entorno y contribuir con nuestro país. Y es que los conocimientos que puedes adquirir en la universidad te dotarán de todo lo necesario para que dejes una huella positiva a través de tu profesión en el mundo. Espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en la próxima. Pues estamos de regreso con el ingeniero Gustavo. Ingeniero Gustavo, cuando hablamos de recurso público, debemos de seguir y respetar cierta normatividad desde el que se gestiona hasta que se realiza la comprobación. Explíquenos cómo debe ser ese proceso, ingeniero. Ok, recordemos de que nosotros somos ingenieros civiles y tenemos una figura legal que son los residentes de obra, que son los representantes de las dependencias ante un contrato de obra pública. Tenemos los superintendentes, tenemos los DRO y tenemos los RT en el caso del Estado de Chiapas. Si leemos y estudiamos el reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, nos damos cuenta de que el superintendente y el residente nos dice que deberán de conocer las normas de todo lo que se relacione a un contrato de obra pública. Habla de convenios, habla de especificaciones. Entonces, tenemos una gran división nosotros. Una están los ingenieros y arquitectos que se dedican a la obra pública privada, por ejemplo, construyen con especificaciones, con los reglamentos de construcción de la localidad. Y los ingenieros que se dedican a la obra pública, con recursos públicos, construyen a base de normas. Ahí es una gran diferencia. O sea, al construir con normas, nos metemos en un problema. Entonces, la primera vez que yo tuve enfrente esas palabras era cuando yo estudié la maestría en Administración de la Construcción, y uno de nuestros maestros nos hablaba de la administración de un contrato. Y la realidad que en ese entonces yo no entendí. Y a lo largo de los años me di cuenta que la administración de un contrato es primordial para manejar los recursos públicos. Pero la administración del contrato no es desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista económico. La administración del contrato con fundamento en las partes legales de las cláusulas del contrato. Y eso implica hay un conocimiento mayor. Entonces, ¿qué sucede si se va uno a estudiar la Ley de Obra Pública, que es la que reglamenta el artículo 134 constitucional, donde dice que los recursos públicos se deben de manejar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez? Desde ahí nace toda esta situación. Pero entonces vamos buscándole como ingenieros una vinculación en cómo se mueve toda esta parte, y llegué a la conclusión, y después de revisar, que los que realmente construyeron y diseñaron la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas tenían mucho conocimiento de procesos y procedimientos. La Ley de Obra Pública se debe de leer como la Biblia, se lee por libros. En cambio, nos han enseñado siempre en todos los cursos. Yo he llevado cursos a lo largo de 30 años que llevo en la construcción, yo creo que más de 15. Y todos empiezan con el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero. Y nos lo dan nuestros mismos ingenieros, porque la ley es tan compleja que ni los mismos abogados la entienden. Entonces tuvimos que entrarle nosotros.
y como le entendemos lo vamos enseñando. Siempre hemos sido así, de 1, 2, 3 y ahí nos vamos. Muchas veces se acaban el tiempo y el curso no concluye y después decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Y de qué me sirvió? ¿Y para qué me funciona? Cuando empezamos a descifrar la ley en la parte administrativa por procesos y subprocesos, nos damos cuenta de la maravilla que es esto. Entonces yo dividí en 3 temas un curso que se estoy diseñando y espero poderlo concluir en un diplomado. Y la primera parte es precisamente lo que en este momento lo que es el gasto público y es el ciclo presupuestario. La segunda parte se le llama el macroproceso de la ley de obra pública y la tercera parte es la administración del contrato. Entonces, para conocer un contrato, es importante conocer cómo se mueve el gasto público en México. Y el gasto público en México se mueve a través de 7 etapas. La primera es la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Este es un proceso porque tiene un inicio y tiene un final. Se los voy a platicar muy sencillamente. En la planeación se planea un peso o se planea una obra. Después ese peso que se planeó se programa. Después de programar el peso, se presupuesta. Y después de presupuestarlo, se ejerce. Ahí es donde nacen todos los contratos de la ley de obra pública y que están regidos bajo el artículo 134 constitucional. Después de que ese es ejercido, se le da seguimiento a ese peso, se evalúa el peso y se rinde cuentas de ese peso. Nosotros tenemos a partir del 2006 un presupuesto basado en resultados. Y ese presupuesto basado en resultados el ciclo es de 1 año, son 365 días. Comienza el día 1 y termina el 31 de diciembre todos los años y así vuelve a comenzar. Entonces, todo tiene una razón de ser. Todo el sistema político, social y económico del país está basado en el proceso del ciclo presupuestario. Para planear todos los proyectos y para planear ese peso existen sus tiempos. Y los tiempos son del mes de enero. O sea, en este momento estaríamos planeando y deberíamos de entregar, tenemos de enero al mes de abril para entregar todos los proyectos que necesitamos para que puedan ejercerse 1 año después, o sea, en el 2023. En este momento se unen o se empatan 2 partes del ciclo presupuestario, que es la planeación para el 2023 y son los recursos públicos del 2022. Entonces, no debemos de confundir. Estamos en el 2022, en el proceso número 4, que es el ejercicio y control del presupuesto 2022. Y adicional, tenemos que empezar a planear el recurso del 2023. De todos nuestros proyectos que queramos hacer, se deben de empezar a planear de enero a abril. O sea, no podemos ingresar proyectos nosotros en el mes de septiembre, en el mes de octubre, porque es otro proceso. Porque terminando el proceso de planeación que termina en abril, comienza la etapa de programación, donde vamos a programar esa línea de conducción o ese sistema de agua potable que se planeó en el mes de enero. Bueno, ¿y cuáles son una de las que cumplimiento y cuáles son los objetivos que hay que cumplir? Todos están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Si escuchamos hablar al presidente de la República, van a ver que el presidente no se mueve ni un ápice de su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, todos los proyectos que nosotros diseñemos para que se tengan recursos públicos deben estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
y eso en la parte de planeación, y eso también tiene su reglamentación, y está en la Constitución Política, en el artículo 26, que es la ley de planeación. Y ahí viene la reglamentación que hay que hacer. Y dice claramente que todos los proyectos deben tener un objetivo y deben estar apegados al Plan Nacional de Desarrollo. Lo que no esté dentro del Plan Nacional de Desarrollo no va a tener recursos. De ahí pasamos a la parte de programación, ya que eso se programa en el mes de mayo y en el mes de septiembre. A finales del mes de abril llega a las manos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, un documento que le llaman los precriterios de política económica. Recordemos que es muy fundamental que entendamos el artículo 49 de la Constitución, en donde divide los tres poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El que ejerce el gasto es el Poder Ejecutivo y el que autoriza el gasto es el Poder Legislativo. Entonces, para poder tener recursos, el Poder Ejecutivo presenta a finales del mes de abril un documento que le llaman precriterios de política económica y es entregado al legislativo para que con ello tenga una idea el legislativo cuánto dinero van a disponer o van a tener para aprobar en la próxima administración, que sería en nuestro caso en el 2023. Y ahí les dan a saber cuánto es la plataforma petrolera, en grandes medidas, cómo va a estar el PIB, con qué precio va a tener, cuánto el costo del barril de petróleo, o sea, la parte de la miscelánea fiscal, qué ingresos vamos a tener. Entonces, toda esa parte se va formando en ese documento. Teniendo ese documento, inicia el procedimiento de la programación, que es entre los meses de mayo y septiembre. Y ahí se genera lo que se planeó, lo que fue planeado en ese mes, se le empieza a dar forma para que se le dé recursos, o sea, y se vean el origen de los recursos, de dónde van a venir, de qué programa van a hacer. Ahí entra parte de la ley de coordinación fiscal y la ley de federal de presupuesto y responsabilidad fiscal. Más o menos como en el mes de julio, a las dependencias del gobierno federal les van dando los techos financieros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la CONAGUA, en el caso de nosotros, les van dando para que empiecen a realizar su estructura programática. Esa estructura programática nos va a dar pie, junto con los criterios de política económica, a la iniciativa de la ley de ingresos. Entonces se va formando una idea de cuánto dinero vamos a tener para el 2023, para que entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, o sea, el 8 de septiembre para ser exacto, el Ejecutivo ingrese y presente lo que le llamamos el paquete económico. Por ahí lo hemos escuchado, no hace mucho pasó. ¿Qué se entrega a ese momento? Ya se entrega los criterios de política económica, definidos cuánto dinero y cómo va a ingresar el recurso a las arcas. ¿Qué otro documento ingresa? Ingresa en la iniciativa de la ley de ingresos, el anteproyecto de presupuestos de ingresos de la Federación. ¿Para qué? Para que en ese momento se empiece a cocinar todos los recursos y empiece un procedimiento. En ese momento, el 20 de octubre, se aprueba la ley de ingresos y se envía al Senado de la República. Ese es el trabajo que tiene el Senado de la República y le dan 10 días precisamente para que ellos aprueben la ley de ingresos y lo regresan a finales del 30 de octubre para que inicie la última etapa de la carrera, que es el presupuesto federal, y es donde en ese momento no vamos a encontrar a un solo político ni los gobernadores en sus lugares. Todos están pegados al Congreso Federal, precisamente para llevarlos lo más que puedan conjuntamente con sus legisladores federales, pues el recurso, lo más que puedan llevar de recursos a cada uno de sus estados. El presupuesto se concluye precisamente el día 15 de noviembre, se aprueba el PEF y ya tenemos presupuesto para este año 2022, que aproximadamente es 7.08 billones de pesos,
tuvimos un incremento sustancial con respecto al año pasado. Ingeniero Gustavo, mencionaba algo muy interesante, ¿no? De que en estos meses, pues ahora sí, cada uno de los legisladores, pues ya pelea prácticamente por los proyectos por los cuales gestionaron. Ahora, normalmente, digamos, si un estado, del 100% que pide un estado, aproximadamente cuánto entra para el presupuesto de egresos, ¿no? Depende mucho de los diputados o depende también de la cantidad de proyectos que vayan a ejecutar. Bueno, es que son cosas diferentes. O sea, autorizado el presupuesto, a los estados el gasto se divide en dos partes. Tenemos gasto federal, que le corresponde al Ejecutivo Federal a través de sus secretarías. O sea, la SCT, bueno, la SICT ahora, ¿no? La CONAGUA, son recursos federales. A todos los estados el recurso que nos lleva se llaman recursos federalizados. Y ahí nos llega del fondo de aportaciones y el fondo de participaciones. Nosotros del fondo federalizado, todos los estados de la República inician su procedimiento para hacer sus propios presupuestos. Entonces a nosotros, después de saber cada uno de los estados cuánto dinero les llega del fondo de aportaciones y del fondo de participaciones, ellos inmediatamente comienzan también con su proceso presupuestario. La mayoría de los estados inician en el último cuatrimestre del año, que por lo general empiezan en el mes de septiembre. Y es donde nosotros los ingenieros no nos preocupamos. Dentro del ciclo presupuestario, las primeros 3 fases, que es la planeación, programación y presupuestación, es donde se da la toma de decisiones. O sea, mientras nosotros los ingenieros, que somos muchos, no estemos dentro de la toma de decisiones, nunca vamos a lograr algo mejor para la infraestructura del país. Porque nosotros siempre estamos en tiempo presente. Lamentablemente solo estamos esperando cuando nos aprueban el gasto y solo trabajamos en el punto número 4, que es en el ejercicio del gasto. Pero si vemos a las grandes empresas de México, ellos cuando están en las fechas de presupuestación, las grandes empresas en México también están en el Congreso Federal. Y nosotros ni siquiera nos acercamos, por ejemplo, a nuestro propio Congreso local, después de que les autoriza. El PEP se autoriza el 15 de noviembre y como el día 6 de diciembre aproximadamente, cada estado de la República ya sabe aproximadamente cuánto dinero les va a llegar. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calendariza cuántos recursos se aprobaron, lo aprobaron los legisladores federales y cuánto dinero vamos a tener. Inician su propio procedimiento. Y más o menos como el día 26, casi en todos los estados de la República, en más o menos, el Ejecutivo Estatal ingresa a sus respectivos congresos también su iniciativa de ley de ingresos, su proyecto de presupuestos. Y el día 29, en más o menos 29 de diciembre, todos los legisladores que están a cargo de las comisiones, para el caso de Chiapas, que es la Comisión de Hacienda, que cada estado tiene un nombre diferente, se reúne esa comisión para aprobar el presupuesto de los estados, de cada uno de sus estados. ¿Qué sucede en esa parte? Yo siempre les he dicho, es el momento de que nos acerquemos los colegios, las cámaras, las asociaciones, a nuestros congresos. ¿Para qué? Para poner y conocer de viva voz cuánto dinero nos van a dar. Pero realmente tampoco nos acercamos. Nos esperamos en la primera semana de enero, si es que llegamos a conocer nuestro presupuesto, que muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, ahí no tenemos un problema. Debemos de acercarnos a esa parte. Bueno. Pero ya nos autorizan el presupuesto y ya sabemos cuántos recursos nos van a dar en el caso para Chiapas sería la Secretaría de Obras Públicas,
la Comisión de Caminos y para el NIFEX para la parte de las escuelas. Entonces ya tenemos un monto. Y de ahí, después de tener los presupuestos, como en el mes de marzo, inician las licitaciones, inician los contratos. Después de iniciar los contratos, las reglas de juego en la parte económica no están en los contratos, no está en la ley de obra pública. Si vemos que el ejercicio del gasto está en la cuarta etapa, entonces el presupuesto se maneja en una etapa anterior. Las reglas de los recursos están en la presupuestación, ya sea en la ley de egresos o basado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y para el Estado, posiblemente, ahí varían los nombres, pero para nuestro Estado está en el Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. Que si leemos los códigos, también es una réplica de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero ahí están las reglas y muchas veces no los conocemos. Si me permite hacer un comentario. Sí, por supuesto. Adelante. Todo esto es a nivel macro, como lo ha mencionado el ingeniero Gustavo. Definitivamente es el mes de noviembre cuando ya llega la conclusión de toda una serie de estudios para integrar proyectos. Y por eso en el mes de enero se inicia el acercamiento a los diputados para presentarles los proyectos que los estados tienen en su cartera, que las dependencias federales tienen en su proyecto de planeación de infraestructura. Pero para que exista un proyecto tiene que haber un problema a solucionar y muchas veces no existe un problema bien planteado dentro de esos planes de ejecución de obra pública. Muchas veces son ideas que no están sustentadas. Y por eso la Secretaría de Hacienda plantea los lineamientos para la presentación, planeación y ejecución de lo que son los proyectos de inversión pública. Y son precisamente las reglas en las cuales deben de respetar qué nivel de estudios deben de presentarse a los diputados, el costo-beneficio, qué nivel de estudio, si es somero o es a más profundidad, dependiendo del monto de inversión. Desde 50 a 500 millones de pesos hay un monto que tienen permitido que el estudio de factibilidad, vamos a decir, sea a un nivel ligero, pero a partir de 500 millones de pesos de inversión ya llega a otro nivel de estudio de factibilidad y de costo-beneficio. Entonces, todos estos estudios están planteados dentro de los lineamientos que establece la misma ley de egresos de la Federación. Entonces, todo esto que está planeado de esa manera tiene que cumplir esos lineamientos y esas reglas, porque los recursos, como dice el ingeniero Gustavo, vienen etiquetados. Dependiendo de cómo se autorizan los recursos, es cómo se deben de hacer las licitaciones, cómo se deben de vigilar la utilización de esos recursos, que se cumplan los lineamientos que están establecidos para que todos estén cumpliendo efectivamente la utilización de ese recurso público que es de todos los mexicanos. Entonces, hay que entender que nosotros como ingenieros tenemos que conocer todos estos lineamientos, todas estas estructuras presentadas para la ejecución de proyectos de inversión y de proyectos de infraestructura pública, que si no los conocemos, estamos cayendo en una, ¿cómo decir?, en una omisión en la cual debemos de participar, tanto como colegios como profesionistas. Los que estamos colegiados somos asociaciones de profesionistas organizados en los cuales tenemos especialistas en cada área que pueden participar en todos los proyectos que tengan los gobiernos, tanto municipales, estatales o federales, en los cuales podemos participar y apoyar con nuestros conocimientos a esta integración de proyectos para cumplir con todos los estudios y esos lineamientos y poder ver que se ejerzan conforme a las normas que están establecidas. Esa es la parte que tenemos que permear y dar a comunicar a todos nuestros socios, a todos nuestros colegas de esta federación para fortalecer precisamente al gremio. Es parte de lo que tenemos que realizar como profesionistas organizados y es lo que quisiéramos que todos entendamos la necesidad de conocer todas las reglas, los lineamientos y los procedimientos para la inversión pública. Es parte de esto.
Sí, efectivamente, ingeniero, tienes toda la razón. Por eso, mira, yo desde un principio le dije que yo divido en tres partes el curso que pienso dar. La primera parte es conocer el gasto público, que es la parte que les comenté, que son las 7 etapas. Y después, la segunda parte comienza el macroproceso de la ley de obra pública. ¿Y qué pasa con el macroproceso? ¿Con qué comenzamos con el macroproceso? Comenzamos con la planeación de los proyectos de obra pública. Y ahí específicamente vienen toda la parte de los lineamientos que comenta el ingeniero Jorge, que hay que hacer. Porque también es un proceso. Es que ¿cómo podemos definir un proceso? Se los voy a comentar muy sencillo. Y si queremos contar del 1 al 10, el proceso para llegar al del 1 al 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero también podemos llegar al proceso el 1, 3, 5, 7, 9, 10. O sea, de las dos formas llegamos a la parte del objetivo. ¿Por qué? Porque los objetivos, los procesos son objetivos generales. ¿Y qué pasa con el procedimiento? El procedimiento estuvo mal, ¿por qué? Porque nos faltó el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Qué sucede cuando se concluye una obra? Por eso, al concluirse una obra, todo se puede concluir. Por eso, así como llegamos al 10, es como llegáramos al término de una obra. Sí la logramos terminar, pero no hicimos el procedimiento. Por eso, yo extraigo una palabra, una palabra que se utiliza en el Código Penal Nacional, y la llevo a la parte de la obra pública y la inserto en los procesos. Y le llamo en la segunda parte el debido proceso. El debido proceso en México se maneja desde el punto de vista penal. Pero si analizamos la estructura de la ley de obra pública a través de la administración, nos damos cuenta que la ley está dividida en procesos y subprocesos. Y está en la norma. Está normado, está en ley, pero nunca lo digo. Entonces, el debido proceso para realizar la planeación de los proyectos, existe un debido proceso. Y ese debido proceso no nos podemos saltar el debido proceso, porque nos saltamos el debido proceso. ¿Qué sucede? Nos vamos a regresar al gasto público. Al término del proceso, el final, tenemos un objetivo que es la planeación y tenemos en la parte de la rendición de cuentas que los objetivos planeados se hayan concluido. Ahí es donde tenemos problemas cuando llega la rendición de cuentas. Sí, concluí la obra, no tuve problemas, pero realmente hiciste el debido proceso para concluir la obra. No, hubo desvío de fondos y ahí hay un problema. Actualmente el presidente de la República nos está diciendo constantemente, vamos en serio con el problema de la corrupción, vamos en serio con el... Pero no es un problema de que nos robemos el dinero. Es un problema del debido proceso. Ya la parte de la rendición de cuentas, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, y muchas veces no lo entendemos, cuál es su función de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación? Y muchas veces nos confundimos. Si analizamos el ciclo presupuestario de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, los procesos y subprocesos y el debido proceso, eso es lo que revisa la Secretaría de la Función Pública. Porque vemos que la Secretaría de la Función Pública es parte del Ejecutivo. Entonces, revisa los procesos. ¿Para qué? Para cuando le toque rendir cuentas a sus funcionarios públicos, que es la que revisa. ¿Quién revisa el gasto? El dinero que se gastó lo otorga, recordemos que yo les había dicho anteriormente, ¿quién es el que firma? Es el Congreso Federal o los Congresos de los Estados que autorizan que se realice el gasto. El Ejecutivo propone cuánto va a gastar y el Legislativo lo autoriza. Entonces, como autorizan los recursos, el que da el dinero es el Legislativo, o sea, lo da el pueblo.
y lo autoriza el pueblo a través de sus legisladores. Entonces ellos tienen, o tenemos nosotros el pueblo, un departamento que se le llama la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior. Entonces, nosotros auditamos los recursos y la Secretaría de la Función Pública audita los procesos. Que se hagan los debidos procesos para cuando llegue la auditoría a ver los recursos, no se maneje como un desvío de recursos. Todo dinero de que no se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado y se mueva es un desvío de recursos, aunque se haya concluido. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. ¿Qué sucede actualmente? Ya la Secretaría de la Función Pública está cada día cerrando los pasos. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a construir obra pública a través de un contrato, debemos de conocer el debido proceso en la ejecución y en el procedimiento para concluir un contrato. Hemos tenido mucha suerte y no creo que nos dure mucho, porque ya la Secretaría de la Función Pública ya se está apoyando con la UNAM, ya está usando tecnologías para usar los procesos. El problema es que nosotros cuando contratamos obra pública, contratamos con el Ejecutivo. Si leemos un contrato, el contrato está dividido en 3 partes, por su objeto, por sus declaraciones y por sus cláusulas. Y no nos damos cuenta que cuando firmamos, cuando declaramos, declara el contratista que conoce la norma, dice, conoce la ley, yo conozco la ley de obra pública, su reglamento y todas las normas inherentes. ¿Y cuáles son las normas inherentes al contrato? Y está de la ley, la Constitución Política, por ejemplo. ¿Cuántos conocemos la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y todas sus reglas? No la conocemos, porque de entrada sabremos la ley de planeación. No la conocemos, la ley de planeación. Bueno, ¿quién conoce el Código Fiscal? Sí, o sea, ¿quién conoce los lineamientos, manuales y todo? La ley de obra pública completa y su reglamento, ¿cuándo los conocemos? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿cuándo conocemos? La Ley de Coordinación Fiscal, ¿cuándo la conocemos? O sea, la Ley de Planeación, ¿cuándo la conocemos? No los conocemos. Entonces, es demasiado complejo. Por eso dice el 134 constitucional que los recursos públicos se deberán de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Entonces, pero debemos de conocer, por ejemplo, que cuando hablemos de eficiencia, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia precisamente consiste en alcanzar los fines propuestos al menor costo posible. ¿Qué es la parte? Esa es la parte de la planeación. ¿Y dónde está la planeación? En el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la eficiencia. ¿Y qué es la eficacia? Es obtener el resultado práctico deseado. O sea, el procedimiento, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese es el procedimiento, esa es la eficacia. Si no cumplimos con eficiencia y eficacia, tenemos problemas en el manejo de los recursos públicos. Aparte nos vamos con el problema de economía y todo eso nos va perjudicando si no conocemos cómo se mueve el gasto público. Y todo está en esa parte en la ley de obra pública. Por ejemplo, sí, ingeniero. ¿Perdón? Quiero hacer un comentario. Sí, adelante. En este tema de la eficiencia y la eficacia, bueno, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es irse sobre algo que le llaman la matriz de desempeño, que bueno, viene de acuerdo a lo que se presupuestó. El problema que yo siempre he observado, o que creo que es la parte medular, es que estos presupuestos rara vez verdaderamente participamos como ingenieros que conocemos, bueno, cuáles son más que nada las necesidades y la forma técnica de al final del día hacer un buen presupuesto. No quiero decir que desconozcan al 100% los legisladores, pero sería como ir a evaluar sobre algo que se sesga un poco de la realidad.
me refiero a la parte técnica. Y lo hemos visto en varios proyectos. Proyectos que se presupuestan en 3 pesos y, por decir un número, y salen en 6. O sea, se duplica. Y eso lo hemos visto a través del tiempo. Actualmente, bueno, los presupuestos están tratando de que queden en el mismo monto, pero ahí habría que ir a ver el otro lado, el tema de la calidad, porque están buscando de no salirse a costa de lo que sea. Y eso lo podemos ver al menos en el estado de Tabasco. Hay un presupuesto marcado y como son a precio alzado ahorita, que ese es otro tema, cambiaron un poco la modalidad ahí de la contratación. Entonces tú tienes que entregar ya un producto terminado, como sea, del monto no te puede salir. Entonces yo sí considero de que es cierto, tenemos que participar más como ingenieros y tratar de que ahora sí los presupuestos vayan un poco más acorde a la necesidad de una necesidad, ahora sí que de satisfacer un problema. Entonces, a medida de que nuestra participación como ingeniero sea mayor, yo creo que se podrá ir apegando estos presupuestos más a la realidad. Es cuanto. Sí. Lo que pasa, ingeniero, ahí no, o sea, nos volvemos a confundir. Los legisladores aprueban recursos públicos, o sea, planean recursos públicos, programan, o sea, el gasto público. Y la parte que estamos hablando, nosotros estamos hablando de la planeación dentro del macroproceso de la ley de obra pública. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros los ingenieros, ¿en qué parte de todos los procesos estamos? O sea, estamos en la parte de programación, estamos en la parte de presupuestación, estamos en dónde como colegios, en dónde podemos ingerir nosotros. Nosotros somos parte de la etapa de planeación. Nosotros somos los planeadores. Porque si nos vamos ya en la parte del macroproceso de la ley de obra pública, el macroproceso habla perfectamente de la planeación de los proyectos de obra pública y traen sus lineamientos. Muchas veces no los conocemos. Y dentro de eso viene todo lo que tú dices. Proyectas, después de que proyectas, presupuestas. Y después de que presupuestas, licitas. Y después de que licitas, ejecutas. Y de ahí se va para adelante. Bueno. Ya teniendo el recurso, lo primero es el dinero. ¿Cuánto dinero tenemos nosotros para ejecutar proyectos? Es la parte del ciclo presupuestario. Teniendo los recursos, debemos de... Ya tiene dinero la dependencia, ya sabe cuánto es su techo presupuestario y debe de tener sus proyectos. ¿Qué sucede? ¿Qué problema tenemos nosotros, los ejecutores del gasto? Nosotros cuando contratamos desde el punto de vista empresarial, las dependencias no tienen proyectos. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tienen es para gastarlo. Entonces, no le están destinando un solo peso a la parte de proyectos. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros entramos? Yo les dije que hablábamos de procesos. La planeación, existe el proceso de la ejecución de los trabajos. Nosotros somos ejecutores. Si nos dedicamos a la construcción y tenemos una empresa constructora, ya no somos planeadores, somos ejecutores. Entonces, el proceso de ejecución de los trabajos es otra cosa. ¿Qué sucede en el proceso de ejecución? Dice la ley claramente que antes de iniciar una ley, una obra, debe de tener proyectos, debe de contar con proyectos. Y ahí sucede que nos metemos en un problema, porque nosotros empezamos a ejecutar obras sin proyectos, pero los proyectos le corresponde a la etapa de planeación. O sea, no se pudo haber citado la obra si en la etapa de planeación no hicieron los proyectos. Entonces, ¿qué sucede cuando entramos en la etapa de la ejecución de los trabajos? Entramos en la parte de la eficacia. ¿Por qué?
porque los tiempos, tenemos nosotros tiempos, y los tiempos valen oro. Entonces, no hay forma, al iniciar un contrato tenemos en una de las cláusulas está definido el tiempo, no sé, 90 días, 180, y no hay forma de pararlos. La única forma de exonerarlo es hacer la parte de los procesos de suspensión temporal de los trabajos. Entonces, toda esa situación la debemos de conocer, porque los procesos de suspensión, estamos hablando de dinero, entonces los procesos de suspensión no están, sí están en el reglamento de la ley, pero en la parte económica está uno antes, que es en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Por qué? Porque tenemos tiempos definidos. O sea, la columna vertebral es el ciclo presupuestario y se llega al 31 de diciembre. Sí, ingeniero. Sí, yo quería opinar algo sobre este tema. Ya comentamos que nosotros como técnicos tenemos conocimiento de la parte técnica. Somos ejecutores de esa parte técnica y estamos participando en los procesos en diferentes áreas. Creo que dominamos todas las actividades que nos conlleva nuestra profesión, desde la planeación, presupuestación, control, administración, ejecución y dirección de obra. Todas esas actividades las involucramos dentro de un proceso, vamos a decir, un círculo virtuoso para poder ejecutar la infraestructura pública. Todos esos procesos en los cuales diferentes empresas entran a hacer sinergia con los diputados, con los senadores, con los gobiernos, para poder llevar a cabo sus proyectos ejecutivos. Y muchas veces los proyectos ejecutivos no tienen una base bien cimentada. Estamos comentando que ahorita la contratación en este gobierno federal ha sido la mayoría a través de un precio alzado. Ahí prácticamente se están haciendo responsable tanto del proyecto como de los cambios y todas las previsiones no realizadas dentro de la planeación que te están encomendando. Te están encomendando una obra a precio alzado con todas sus deficiencias que pueda tener y tú te estás haciendo cargo de solventar esas deficiencias. O sea, te están pidiendo mucha más capacitación para que ese círculo virtuoso de terminación de un proyecto ejecutivo federal o de obra pública en cualquier nivel de gobierno, lo tengas que realizar con tus propios medios y con tu firma que ya lo aceptaste. Hay que tener mucho cuidado como profesionistas organizados y con conciencia de lo que estamos firmando para poder decirle a la autoridad, esto cuesta tanto. No depende de que tú cuentas nada más con tal cantidad de dinero y con ese dinero vas a hacer la obra. No, nada más da para una parte y no puede estar abanicando a un gobierno que no cimentó bien sus proyectos para que nosotros tengamos que correr con ese riesgo de poder concluir la obra que ellos presupuestaron mal. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hay que conocer, como dice el ingeniero Gustavo, todos los procedimientos, todos los procesos y poder decir, señores, este presupuesto que me estás entregando a concurso no da para terminar tu obra. Y simple y sencillamente no entro a tu concurso, me deslindo de poder ser el ganador. Hay que tener cuidado con lo que nos están adjudicando, porque es parte del mismo problema que estamos sufriendo. Estamos participando de algún error en el proceso. Sí, mira, es que tenemos en los colegios de ingenieros civiles tenemos dos figuras, dos tipos de ingenieros. El ingeniero técnico y el ingeniero empresario constructor. Son dos cosas diferentes. ¿Qué sucede? ¿Cómo estamos? Es uno de los casos por el cual voy a dar un curso, voy a iniciar con un curso en el colegio. Porque nosotros estamos educando a los colegios como nos marca nuestros estatutos. A los ingenieros. Les damos cursos de hidráulica, les damos cursos de estructura, les damos cursos de mecánica de suelos. Y todos los cursos técnicos que de acuerdo a nuestros estatutos y de acuerdo al objeto de nuestros estatutos estamos bien. Pero tenemos otro tipo de ingenieros, los ingenieros empresarios de la construcción. Y esos ingenieros empresarios de la construcción no los estamos capacitando.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestros empresarios jóvenes? Los estamos llevando al precipicio. ¿Qué pasa? Los empresarios jóvenes, estamos hablando de empresarios jóvenes de 25 a 30 años, 35 años. Entre esa edad no tienen un patrimonio. Al cambiar su estatus con un contrato, ¿a quién les piden las garantías? A los viejos, al papá, a la mamá, al tío, al hermano. O sea, ¿y qué pasa de buena fe del otro lado? Los padres creen que por ser ingeniero, su hijo conoce de obra. Sí conoce de construcción de obra, pero como empresario de la construcción no conoce de normas. Y lo más probable es de que en un momento determinado se puedan quedar sin los bienes de los viejos que durante toda una vida van a acabar con los bienes de sus padres, con los bienes de sus tíos. Por ejemplo, como dice el ingeniero Jorge, ya el ingeniero empresario constructor gana un contrato de obra pública a precio alzado. Si no hizo bien sus análisis, si el proyecto que realizó no está bien, las posibilidades de quiebra son muy altas. Pero no están sus bienes en juego, está el patrimonio de su familia. Va a acabar con toda su familia. Entonces, en los colegios, pues una gran preocupación que no le estamos dando cursos de este tipo, de la parte administrativa de la ley. Sí les damos cursos de empresas unitarios, tenemos excelentes ingenieros en empresas unitarios, tenemos excelentes ingenieros en mecánica de suelos, tenemos excelentes ingenieros que les enseñan los costos de los indirectos. Toda esa parte sí tenemos, pero nadie le está enseñando cómo se administra un contrato de obra pública, cuáles son las reglas, lo que estamos platicando ahorita, cuál es el ciclo presupuestario, existe un macroproceso de la ley, hay un procedimiento para poder cobrar. O sea, hay muchos. ¿Qué sucede actualmente? Hablamos muy tranquilamente los ingenieros de que vamos a financiar una obra. El financiamiento no existe. O sea, yo soy en la cabeza de algunas, bueno, no quiero decir de quién, hablan de financiamiento. Recordemos que el presupuesto de egresos de la Federación fue autorizado el 14 y para guardar un equilibrio como lo marca la ley, todo lo que ingresa se gasta. Por lo tanto, el gobierno tiene recursos. Cuando nos enseñan nuestros ingenieros cómo se calcula el financiamiento, ahí le ponemos un financiamiento del 30% o le ponemos 0 en los anticipos. Al ponerle 0 a los anticipos, el financiamiento se eleva. No tiene una razón de ser que el gobierno tenga que pagar intereses por un dinero que ya tiene. Es como que nosotros tuviéramos el efectivo y por no querer comprar el efectivo utilizamos la tarjeta de crédito. Estamos utilizando la tarjeta del banco y el banco nos va a cobrar intereses. ¿Pero por qué tengo que pagar intereses de algo que el dinero ya lo tengo? Entonces, el anticipo es una violación, el no dar el anticipo es una violación al artículo 134 constitucional y está muy marcado en los derechos humanos. O sea, y hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque hay un problema de desigualdad. Están en la parte de los derechos humanos que está en el artículo 1 de la Constitución, habla de igual. Todos los mexicanos somos iguales. Al no darnos anticipo, nos están dividiendo. El ingeniero empresario el mexicano que tiene dinero y el mexicano que no tiene dinero. Los contratos que salen sin anticipos excluyen a un grupo muy mayoritario de que no pueda participar. El anticipo nos da la igualdad de derechos. Podemos participar nosotros en una obra donde participa ICA y yo sin tener tantos recursos puedo participar. ¿Por qué? Porque el anticipo me da igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos está en la Constitución en el artículo 1. Entonces, ahí hay una desigualdad. O sea, los anticipos lo han manejado de diferente forma, pero los anticipos podemos ganarlos con amparos federales, precisamente porque el gobierno ya tiene autorizado en la parte de eficiencia, en la parte de eficacia y en la parte de economía. En la parte de economía está gastando más porque está pagando un financiamiento más, teniendo el dinero. Y en la parte de los derechos está habiendo una desigualdad. O sea, hay una discriminación
que está en la Constitución, el ingeniero que tiene dinero y el que no tiene dinero. Lamentablemente, eso. Bueno, toda esa parte lo debemos de conocer a los ingenieros actualmente. ¿Qué sucede? Un ingeniero realiza su patrimonio a lo largo entre los 25 años que termina su carrera y los 50 años. Se tarda cuando menos 25 años en hacer su patrimonio. Pero ¿qué sucede con el ingeniero empresario a partir de los 50 años? Durante toda la vida, en cada contrato nos arriesgamos todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado lo arriesgamos por cada contrato de obra pública. Pero si quebramos a los 50 años, tenemos 30 años más. ¿Ustedes creen que de 50 a 80 años va a volver a recuperar su capital perdido ese ingeniero? Por supuesto que no. Adicional a eso, ¿qué sucede? Contratamos nosotros a superintendentes. ¿Por qué? Porque ya estamos grandes y contratamos a los jóvenes y los nombramos superintendentes. Pero nos vamos al reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? El reglamento dice, la definición de superintendente deberá de conocer las especificaciones, los planos, la modificación de los planos. Convenios. El convenio es una situación legal, es la parte legal de los contratos, es la parte legal de la ley. Y los convenios tienen sus repercusiones en la parte del proceso de la ley y están definidos en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué hay que hacer los convenios? Bueno, ¿qué sucede si ese superintendente no conoce y no sabe llenar la bitácora? La bitácora es un procedimiento legal, no es un procedimiento técnico. El ingeniero llena. Tenemos una fuerza de trabajo, tenemos 5 peones, 2 oficiales, una máquina. En un procedimiento legal, ¿de qué nos sirve? De nada. Pero son los superintendentes que nosotros los más grandes los estamos llevando al campo. No tienen conocimiento en la parte de la ley de obra pública, en la parte administrativa. Y si tenemos un problema legal, recordemos que cuando entra una parte legal, adiós a los ingenieros y ¿qué entra? Por la parte de la dependencia está el jurídico y por la parte de nosotros entra un abogado. No están los ingenieros. ¿Y qué sucede? A cada uno nos van a pedir documentos y el documento que nos van a pedir a nosotros es la bitácora. Y si en la bitácora nunca notamos los tiempos que están marcados en los procesos de estimaciones, por ejemplo. Para ingresar a la estimación hay un proceso y hay un subproceso. Y viene bien claro. No sé si sabían que cada estimación es un proceso. Es un proceso porque tiene un inicio y un término. Cada estimación tiene un inicio y un término. Y se montan en la segunda. Después del corte, la estimación número 2 se puede montar. Por eso la ley dice claramente que puedes pagar la estimación 1, puedes pagar la estimación 3, porque cada estimación es independiente de otra. Porque si checamos el macroproceso de la ley de obra pública en el subproceso de la ejecución de los trabajos, ahí viene definido cómo se tiene que hacer. Y hay un subproceso del pago de estimaciones. Y es el único que se subdivide en 2 subprocesos. Inicia el subproceso cuando se ingresa la estimación. Y termina cuando la firma el residente o el supervisor de la obra. Bueno, en el caso que el recurso federal es el residente. Y vuelve a iniciar el proceso de pago. Y concluye cuando nos pagan. Pero si toda esa parte no lo conocemos los ingenieros, estamos llevando a un precipicio a todos nuestros jóvenes empresarios. Y muchas veces me da tristeza ver aquí, al menos en nosotros en mi colegio, que veo que cuando fallece uno de nuestros decanos, fallece quiebra total. Nos piden apoyo para pagarle a su ataúd, para poderle pagar el que descanse en paz, y cooperamos. Pero volteamos acá de la manera y decimos, oye, si este amigo era toda una eminencia, era un doctorado en estructuras, tuvo un doctorado en hidráulica, o sea, era un experto en la parte técnica. ¿Y por qué muere quebrado? Porque tuvo la mala fortuna de contratar sus proyectos en obra pública o sus construcciones en obra pública y no conocía nada de normatividad.
y quebró no porque era un experto ingeniero, quebró porque no conocía las normas que rigen un contrato de obra pública a través del artículo 134 constitucional, que dice que se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. ¿Y quién se encarga de que eso se cumpla? Al final del ciclo presupuestario tenemos a la Secretaría de la Función Pública en la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas se rinde que cada peso que fue planeado cumpla los objetivos para el crecimiento del país, y si no se cumplen hay que devolver los recursos. Pues es y muy esa cierto. parte, Disculpe que le interrumpa, dije, pues es muy cierto, no estamos muy alejados de la realidad de lo que usted está comentando. Todo esto a causa de que no seguimos un debido proceso, ¿no? Que está formado de muchos subprocesos, como usted lo mencionaba, desde que se gestiona, desde que se ejecuta, hasta donde ya se hace el proceso de entrega, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esto, pues yo creo que tenemos que sacar conclusiones de cómo vamos a participar nosotros como colegio. Pero antes de eso, quiero mandarlos a la siguiente cápsula, donde vamos a mencionar las noticias más relevantes de cada uno de los colegios de ingenieros civiles que conforman la federación. Felicitamos al ingeniero Armando Brenes Moreno, subtesorero del 9º Consejo Directivo de la FEMSIC, por su cumpleaños el 19 de enero. Felicitamos al Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez por su 50 aniversario el día 19 de enero. El 20 de enero se llevó a cabo la 7ª reunión de trabajo del 9º Consejo Directivo de la FEMSIC. Felicitamos al Dr. Godofredo Garner Anaya, primer secretario del 34º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, por su nombramiento como director general del Centro SCT Sonora. El 23 de enero felicitamos al ingeniero Ramón Cárdenas González, coordinador de reuniones regionales del 9º Consejo Directivo de la FEMSIC, por su cumpleaños. El 2 de febrero se llevará a cabo el webinar Demandas actuales de soluciones ambientalmente correctas para la región noreste, impartido por Macaferri. El 1 de febrero inicia el curso Jóvenes Creando Ideas Emprendedoras, impartido por la FEMSIC. Para más información sobre nuestros cursos, visita nuestras redes sociales. Pues ya le dimos el tiempo adecuado. Ingeniero Jorge Arcila, conclusiones. Gracias, Jonathan. Gracias, ingeniero Gustavo y Juan José. Mira, todo esto nos hace recapacitar y pensar precisamente en todo lo que desconocemos. Yo quisiera hacer un llamado a todos los que nos observan, a todos los que nos escuchan, para que se adentren dentro de estos lineamientos para la presentación y planeación de la infraestructura de obra pública. Creo que como colegios y profesionistas organizados tenemos un deber con la sociedad para poder vigilar y participar dentro de estos procesos de una manera profesional, de una manera consciente, de una manera honesta y ética, para poder presentar proyectos bien sustentados, proyectos que solucionen problemas y que los solucionen eficientemente. Esa es nuestra labor de inicio para con las autoridades. Las autoridades deben de apoyarse en los organismos, en las asociaciones organizadas de profesionistas, y dentro de esos profesionistas que nosotros tenemos en los colegios existen muchas especialidades a las cuales pueden ser consultados, pueden ser tomados en cuenta para poder integrar esos proyectos de infraestructura pública y poder presentarlos eficientemente con los costos que deben de ser para poder realizarlos en cualquier empresa que quiera participar para poder ejecutarlos. Es mi conclusión a través de todo lo escuchado y muchas gracias por escucharnos. Ingeniero Juan José, conclusiones. Sí, definitivamente el ingeniero civil tiene que estar más inmerso en el tema de la presupuestación para que los presupuestos sean eficientes.
al final del día los proyectos se puedan ejecutar con los montos presupuestados y no tengamos esta duplicidad que siempre se ha dado, estos incrementos. Y bueno, el tema y que al final del día, cuando el área de desempeño de la función pública o de los intereses superiores de la Federación lo revisen, bueno, se cumplan verdaderamente con estos objetivos, tanto de eficiencia, eficacia y economía, que marca el artículo 134. Es cuanto. Pues un tema muy amplio, ingeniero Gustavo. Yo creo que ese diplomado sí va a ser muy necesario para muchos de nosotros, para los jóvenes, como usted dice, y pues vamos a estar al tanto de aquí en la federación cuando se van a llevar a cabo esos cursos para poder replicarlo a los demás colegios, ¿no? Algunos comentarios finales, ingeniero Gustavo, últimas recomendaciones que nos quisiera usted dar. Sí, muchas gracias. Una recomendación final es de que, amigos ingenieros, no gasten su dinero, no inviertan en hacer proyectos que le corresponden a las dependencias, porque no saben si sus objetivos están dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Puede ser que ya gastaron una fortuna en construir un puente que ustedes creen que va a salir a la luz, y la realidad es decir, que no conocen los lineamientos que maneja la parte de la planeación de los proyectos. No le entren, van a perder su dinero, van a guardar. No nos corresponde a nosotros, les corresponde a las dependencias, y las dependencias tienen que estar alineadas. Si es el Estado, su plan estatal de desarrollo debe estar alineado al plan nacional, y si es el plan de desarrollo municipal, debe estar alineado al plan estatal, y el plan estatal al plan nacional. Si no están en esa línea, no van a tener recursos, van a gastar su dinero y se va a ir al cajón ese proyecto. Piénsenlo bien y acérquense al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Ahí les vamos a estar explicando todos los procedimientos de la planeación de los proyectos próximamente. Estamos a la orden. Pues de nuevo agradecemos, ingeniero Gustavo, que haya aceptado nuestra invitación. Espero no sea la primera ni última vez que nos vamos a escuchar por acá. Ingeniero Jorge Arcilo, muchas gracias por sus comentarios. Ingeniero Juan José, pues esto fue todo, queridos compañeros ingenieros civiles. Esperemos les haya gustado este tema y nos seguimos escuchando en la próxima emisión. Recuerden que FENSIC somos todos.